Bienvenidos a Creative Station, un espacio para el arte, la creatividad y, ¿por qué no?, con muchas ganas de inspirar. Mi nombre es José Sánchez y como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en su espacio Creative Station. El día de hoy quiero tomarme el momento y pues aprovechar la plataforma, ya que muchos de ustedes quizás no me conozcan y no sepan quién soy y por qué tengo este deseo de crear este espacio de Creative Station con esta filosofía de colaborar unos con otros como artistas y demás. Así que sin ningún invitado particular, voy a compartirles un poco de cómo fue mi crecimiento como artista, mi crecimiento como escritor y cómo es que llegué a lo que hoy es Creative Station y a lo que hoy es José G. Sánchez Disla, que es el nombre que utilizo en mis trabajos de escritura. Como les hubo comentado en el episodio pasado, cuando estuve hablando con Merlis, el descubrimiento que tuve con la literatura, con el deseo de escribir, fue muy casual. Como les comentaba en ese episodio, yo vivo en una casa que está en una carretera un poco concurrida y de niño no era como que tenía la libertad de salir a la calle a jugar y como compartir con niños de mi edad. Por otro lado, mis hermanos son mucho mayores que yo. Al menos en mi infancia nunca tuvimos como que esa cercanía de compartir ciertas cosas juntos. Además de que, por ejemplo, en las tardes, cuando yo estaba en la casa, ya yo estaba en la universidad. Y bueno, el punto es que todo esto desembocó en que yo me la pasaba inventándome juegos. Yo buscaba formas creativas de yo entretenerme conmigo mismo. Yo jugaba cartas conmigo mismo. No solitario, no solamente solitario. Llegué a jugar solitario de muchacho. Pero me inventaba como que juegos diferentes. O si no, por ejemplo, cuando en las papitas salían tazos y cosas, yo jugaba tazos conmigo mismo. Recuerdo en una que salieron unos tazos que tú los armabas y eran como que diferentes carros Fórmula 1. Y yo tenía de varios colores de eso. Entonces yo con barajas armaba una pista. Entonces tenía dados y ponía los carros a correr. Entonces ellos aceleraban y desaceleraban con los dados y no sé qué. Todo un tema con eso. Pero era la forma en la que yo buscaba como que entretenerme. De tener algo que hacer con lo que yo tenía, digamos, ahí a disposición. Un día, una tarde, yo voy al colmado que está al lado de mi casa y compro una mascota que tenían ahí en una vitrina. Esas mascotas pequeñas de 64 páginas. Compro una de esas y en esos días yo tenía un póster que explicaba que hablaba diferentes especies de dinosaurios. Entonces yo creé una historia en ese cuadernito, así escrita a mano y todo, de unos muchachos que ellos llegaban. Era algo un poco futurista, al menos en mi mente, porque realmente cuando eso no es que yo daba muchos detalles en mi prosa. Pero ellos llegaban por un accidente y no sé qué a un planeta habitado por dinosaurios. Quienes vieron tal vez Planet Survival, un anime japonés, quizás puedan percibir cierto similar. Y no fue la idea, yo no había visto Planet Survival para ese entonces. Pero es más o menos una idea quizás similar. Después de eso, que incluso, para que sea, cuando eso yo tenía 13 años, no sé si lo mencioné, creo que no, que incluso mi nivel de creatividad en ese entonces era tal que el nombre de los personajes principales se limitaba a los mismos nombres de los personajes principales de los primeros Power Rangers. Jason, Kimberly, así por el estilo. O sea, mi creatividad en ese entonces por el suelo. Pero bueno, independientemente de que fue un trabajo muy básico y que honestamente yo quizás no le doy mucha importancia. Se llama Un planeta extraño, para referencia. Fue el primer trabajo que hice y recuerdo que se lo mostré a la que entonces era mi profesora de español y no sé qué, y muy chulo y todo.
pero realmente era una historia muy sencilla, muy vacía, pero me gustó. Disfruté hacerlo, disfruté contar la historia y disfruté mucho el proceso de crear esa aventura y de imaginarme esa aventura. Y fue así como poco a poco ese deseo de contar historias fue creciendo en mí. Posteriormente hice una historia en una computadora ya llamada Suplicios y Perjuicios. La escribí cuando tenía 14. Suplicios y Perjuicios es una historia de tres hermanos que viven en New York en aproximadamente 1980 y tantos, huérfanos, que básicamente la historia contaba las peripecias de ellos en la gran ciudad intentando salir adelante. Y fue muy chulo el yo haber progresado de un planeta extraño, suplicios y perjuicios, y me encantó la transición y tal. Y ese trabajo yo lo compartí con un filólogo, amigo de mi familia, para que me diera sus comentarios y tal. Y él me dijo algo que en aquel entonces, sin yo saberlo, fue el consejo que cambió el rumbo de mis trabajos. O sea, ese fue quizás el primer consejo que así radicalmente cambió mi forma de trabajar. Fue algo por el estilo de, por la forma en la que estás contando esta historia, no estoy citando propiamente, pero por la forma que estás contando la historia, puedo sentir tu intuición novelesca de que tienes la capacidad de contar una historia. Sin embargo, tu historia carece de un problema o de una situación que el personaje principal tiene que enfrentar. Y era cierto. O sea, básicamente la historia era de ellos pasando trabajo. Era los trabajos que pasaban todos los días siendo huérfanos, pobres y buscándosela en la vida. Esa era la historia. No había como que un reto que tenían que superar o algo que querían comprobar. No, no había nada de eso. Era simplemente ellos andando por la vida. Con esa crítica en mente, es que entonces yo comienzo a trazar lo que fue la Cruz de la Colina, que fue mi tercer trabajo. La Cruz de la Colina, la mencioné en el primer episodio, es básicamente una historia acerca de dos pueblos en Europa del siglo XVII, en la que las personas supersticiosas al fin tienen muchas creencias. Entre los dos pueblos hay una cruz que no tiene epitafio y nadie recuerda quién está enterrado allí. La cruz simplemente está ahí y la gente sigue su vida sin prestarle mayor importancia. Cuando el protagonista comienza a enterarse de que en la cruz se aparecen fantasmas de diferentes aspectos, se comienza a interesar en qué es lo que está oculto detrás de ella. Y básicamente la historia es del protagonista principal intentando develar los secretos detrás de la Cruz de la Colina. Ya con esa simple premisa se nota el cambio en base al comentario que me hicieron con Suplicios y Perjuicios, que mi estilo, mi prosa cambió. Ya yo tenía una historia que contar, ya había un reto que había que superar, ya había una trama, algo importante que contar. Y trabajé ese libro, lo comencé cuando tenía 15 y lo terminé en un momento y luego lo retomé, le agregué lo que fue el primer capítulo, lo convertí en una serie de 4 capítulos para darle una mejor introducción a la historia, luego le agregué otro pedazo al final y bueno, terminó en lo que es ahora La Cruz de la Colina, que está publicada en Amazon de manera independiente. Sin embargo, mi estilo quizás en ese entonces no se hubo desarrollado. No era lo que yo quería. No era
o no tal vez lo que yo quería, porque yo quizás no estaba del todo consciente que eso no era lo que yo quería, sino que en su momento fue fenomenal, pero yo tenía otras ambiciones. Luego de eso escribí una historia corta en, en Facebook. Se las voy a compartir un poco más adelante. La compartí y mucha gente le gustó la lo que se contaba y tal. Y como les digo, fue una historia bien cortica, bien breve, como 2 páginas, algo así. Y me motivé como a seguirla en una novela. Y la comencé a seguir y cosas, pero no sé, como que no me estaba llenando las expectativas y realmente aborté el proyecto. Creo que no lo tengo guardado en ningún sitio realmente. El fragmento más extenso. Sí conservo la historia corta. Es lo único que conservo de ese proyecto realmente. Y luego de eso, con lo que aprendí de ese proyecto, dije, porque La Cruz de la Colina surgió por una sugerencia. Mencioné en el primer capítulo, surgió por una sugerencia. Yo quería una historia, una idea de una historia, una amiga me sugirió algo y en base a eso fue que comencé a trabajar. Luego de eso, yo dije, no, yo quiero escribir algo que realmente me motive, algo que realmente me emocione. Yo quiero escribir algo que yo quiera leer. Y esa fue como que la ideología que yo tuve en ese momento. Y fue como comencé a moldear una historia llamada La Saga de las Sombras. En mi mente era una historia de dos personajes que eran hermanos que con su maestro comenzaban a descubrir la magia y descubrían de ciertas cosas que estaban pasando por el mundo y se veían en la aventura de intentar salvar al mundo. Sin embargo, en ese entonces mi perspectiva, o sea, a medida que lo fui desarrollando fue que lo fui notando más, mi perspectiva fue como que eso se veía muy juvenil, una historia muy juvenil. O sea, ¿por qué 2 niños con un anciano son los que van a salvar el mundo? Suena como que un poco simple, quizás, o sea, poco realista. Y yo decía, no, eso no pasaría en el mundo real. Está bien que es una historia de fantasía, pero eso no pasaría en el mundo real. Entonces, tras varias iteraciones de esa idea de la saga de las sombras, es como surge el que es mi proyecto actual, Bardover. Bardover está ambientado en un mundo fantástico, al igual que la saga de las sombras, que de hecho el mismo ambiente, el mismo setting inicial de la saga de las sombras, los mismos personajes iniciales de la saga de las sombras, con unos cuantos cambios, son los personajes principales de, o el setting inicial de Bardover. En la saga de las sombras eran un maestro y 2 hermanos, centrado en el hermano mayor. El hermano mayor es prácticamente lo que en Bardover es el hermano mayor de esa historia, se llama Esaed. Y el hermano menor, que en Bardover es Cair, en la saga de las sombras era Zafira, una niña. Que entonces Zafira después se convirtió en el nombre de la ciudad, que es Bardover. Es decir, realmente se moldeó a base de ahí. El maestro es el mismo maestro, en mi mente es el mismo aspecto físico, maestro Mikai. Y básicamente esa historia evolucionó, la saga de las sombras evolucionó hasta convertirse en lo que hoy es Bardover, y es el proyecto que estoy trabajando. Como lo estoy planeando, es una serie de 4 libros. Tengo el primero y el segundo escritos. Estoy editando el segundo, tengo la cronología del tercero hecha y tengo la idea de que se va a tratar el cuarto, sin profundizar en demasiados detalles. Esa es básicamente mi historia dentro del mundo de la novela. Yo personalmente a lo largo de ese recorrido leí muchos libros acerca de escritura, sobre todo después de que el filólogo me dio la crítica post Suplicios y Perjuicios, y poco a poco es como mi prosa ha ido evolucionando. Es muy importante siempre, y lo mencionábamos en el episodio pasado con Merlis, es importante mantenerse estudiando, aprendiendo cosas nuevas. Y es increíble la cantidad de cosas que uno puede hacer y aprender para aplicarlas en el trabajo como artistas. Yo he leído mucho acerca de escritura de historias en general.
he leído acerca de novelas, estructura de la novela, y he visto todos esos famosos, y los he intentado, esos famosos, escribe tu novela en 3 meses. No sé si tal vez alguna de las personas que han incursionado en el mundo de la novela han pasado por ahí. Pero creo que es muy importante recalcar en este punto, es una experiencia personal, pero pienso que es realmente aplicable. Y es que cuando estemos buscando consejos de otros artistas, no tomemos esas experiencias por certeras. Escuche lo que tiene que aportar, sopese la idea, y si usted considera que eso no es para usted, no lo utilice. Así de sencillo. Esa técnica de escribe tu novela en 3 meses es básicamente basándose en el concepto de que una historia comercial tiene específicamente 100.000 palabras, físicamente no, aproximadamente 100.000 palabras, y que entonces si usted se sienta durante 100 días a escribir 1.000 palabras por día, en 100 días usted tiene una novela de 100.000 palabras, así de sencillo, resuelto el universo, la duda existencial del 42 resuelta, pero las cosas no son tan simples, las cosas no son tan sencillas. Claro, si a usted le parece que esa idea le funciona a usted y usted lo ha utilizado y le funciona, felicidades, la tuvo súper fácil. Pero realmente conlleva mucho más que eso. Hay muchas cosas que influyen en ese proceso. Como está, por ejemplo, de que yo no estoy en el mismo humor todos los días. Yo no siento la inspiración todos los días. Y por ende yo tal vez no tengo la misma garantía de escribir 1.000 palabras todos los días durante 3 meses. Eso es posible. Y si eso pasa, entonces, ¿qué? ¿Ya no me funciona? ¿Ya no puedo escribir la novela? No, no es así. No es porque tenernos como que esa limitante y esas reglas así tan estrictas. Cada cual tiene derecho a probar diferentes técnicas y explorar otras posibilidades, porque de eso se trata. Cada cual tiene su propio estilo, cada cual tiene su propia voz. A mí esa técnica no me funcionó y yo no la utilizo. Hay muchas personas, por ejemplo, que trazan todo el detalle de su trama antes de comenzar a escribir el primer capítulo. A mí eso no me funciona. Yo soy de los que yo creo una idea, creo unos personajes y comienzo a contar la historia. Y la historia se va contando sobre sí misma y me llega a medida que la estoy contando. Eso es lo que a mí me funciona. Ese proceso se llama, ese estilo más específicamente se llama Panster. Está por otro lado como mencionaba, el que trama todas las escenas, todos los capítulos y todo así con detalle. Eso es un plotter. La persona que plotea todo antes de comenzar a escribir. Y es también válido. Por algo es que están en los dos estilos. Por otro lado, como decía de la parte de la preparación, sí leí muchos libros que me ayudaron mucho. Porque hay temas quizá más específicos que sí, ya eso sí hay que educarse y no es tanto como que de una forma tan intuitiva, tal vez. Yo he leído varios libros, por ejemplo, de diálogos, desarrollo de diálogos, técnicas para implementar diálogos más efectivos, qué diálogos no incluir, cómo controlar el ritmo de la historia con el diálogo y con las descripciones, cómo mezclar narración, diálogo y suspenso, en fin, muchos conceptos que puedo sentarme a explicárselos, pero realmente se toman un poquito más de tiempo y quizás lo aborde más adelante en capítulos más particulares, en episodios más particulares aquí en el podcast. Sin embargo, todos esos libros a mí sí me ayudaron mucho. Me ayudaron a entender muchas cosas. Por ejemplo, a la hora de escribir una historia de fantasía, donde hay magia y hay ese tipo de cosas, algo que me ayudó mucho de un libro que leí hace un tiempo, y es que cuando se implementan poderes, tiene que haber un costo o un límite. Las cosas no pueden ser así como que desmesuradas. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Superman, el hombre de acero, es débil a la kriptonita. Sí, de sencillo. Él no es todopoderoso. Asimismo, cuando uno escribe una historia de fantasía, uno debe de ponerle límites a los poderes de los personajes.
Y eso yo lo aprendí ¿cómo? Leyendo, estudiando, aprendiendo de personas que tienen más experiencia que yo en ese aspecto. Y eso es perfectamente válido. De eso se trata, de aprender de quien tiene más experiencia que nosotros. Pero nosotros tomar eso, contar nuestra historia que sea única e irrepetible. Tomando ese concepto en cuenta fue que implementé las reglas que ocurren y las cosas que ocurren dentro de Barber. Todo lo que he aprendido a lo largo de mi proceso se ha traducido en mi trabajo. Entonces es importante así mantenerse estudiando, mantenerse aprendiendo, pero como les digo, un consejo personal, no tomen cualquier consejo como correcto y válido y único y la única forma de hacer las cosas, porque no necesariamente es así. Exploren posibilidades, exploren ideas, exploren técnicas. Lo que les funcione, acójanlo, háganlo suyo. Lo que no les funcione, déjenlo a un lado, que no hay nada de mal con abandonar esas ideas. Asimismo, he aprendido mucho en otros aspectos de cosas que tal vez no tengan necesariamente que ver con mi trabajo, pero que al mismo tiempo tienen todo que ver. Por ejemplo, he mencionado antes que soy muy fanático de Carlos Ruiz Zafón y George Martin, y específicamente cito a George Martin porque me inspiro mucho en su estilo, porque me identifico con él. George Martin es muy descriptivo, él se toma su tiempo dando los detalles de todo, de los lugares, de las personas, de lo que sienten, en fin. Yo soy así también, me gusta como que crear una imagen lo suficientemente detallada para que el lector pueda imaginarse a profundidad lo que yo tengo en mi cabeza, que es muy difícil, pero bueno. Dentro de eso, por ejemplo, yo esmerándome en describir, digamos, estructuras o edificios, yo he investigado acerca de términos de arquitectura. Yo he tenido conversaciones con arquitectos para explorar diferentes estilos y cómo se llaman diferentes técnicas de cómo yo visualizaba algo. Que un arco abovedado, que ahora mismo no me llegan otros, pero sí recuerdo así como mucho las cúpulas, todas esas cosas. Y yo no soy arquitecto, soy ingeniero en sistemas. Yo no sé sé muy poco de arquitectura. Pero para hacer mi trabajo, investigué de arquitectura. Asimismo, uno investiga, por ejemplo, de temas de psicología, de temas de muchísimas ramas distintas, para uno poder tener una perspectiva más amplia y poder entregar algo más certero, más correcto, más realista. Porque a final de cuentas, toda expresión de arte busca apelar al público, pero también queremos lograr que dentro de la fantasía y la ficción que pueda haber dentro de nuestra historia, que haya algo que sea cierto, que haya realismo, porque se trata de eso. Cuando contamos historias se trata de engañar la mente del lector y hacerle creer que eso es algo posible, así sea lo más fantástico del mundo. Es muy importante mantenerse estudiando, aprendiendo, pero sobre todo practicando. La práctica hace el maestro. Algo que a mí me gustó mucho hacer, lo hice mucho cuando estaba desarrollándome, ya no lo hago tanto, y es utilizar prompts o hacer ejercicios de escritura. Por ejemplo, escribe una historia corta que incluya las palabras muñeca, columna, patio y avestruz. Son 4 palabras así como que súper ajenas. Y entonces tú idear una historia que contenga eso. Quizás alguien utilice el avestruz recordando un viaje a África. O quizás alguien lo hace eh, pensando en un viaje al zoológico. O quizás alguien lo dice que tiene un peluche en forma de avestruz. Cada cual utilizará esa palabra como se le ocurra. Y de eso se trata el proceso creativo. Pero esos ejercicios ayudan mucho a explotar la creatividad y ayudan mucho a pulir las herramientas y la práctica en sí del ejercicio que uno haga. Sea en música, siempre tocando, siempre componiendo, siempre escribiendo, en cualquier arte, en cualquier rama del arte, en cualquier práctica, o sea, cualquier ejercicio humano, lo que hace el expertise es la práctica.
Y es lo que a mí me ayudó en mi trabajo como escritor. Y eso es lo que yo les recomiendo a todos ustedes. Nunca dejen de practicar, nunca se detengan, nunca se limiten a sí mismos. Y también nunca tengan miedo a desafiarse. Pónganse retos ustedes mismos. Vayan más allá. Siempre empujen un poquito más. Porque hay una expresión que a mí me fascina, que es el concepto del producto no terminado. Y es que nunca nada es lo suficientemente perfecto para que no pueda ser mejorado. Así que les voy a dejar con ese detallito. Eso es ahí, digamos, un poco brevemente lo que ha sido mi trayectoria como escritor. Espero no haber sonado presuntuoso en ningún momento. Créanme que no ha sido la intención. Yo en ninguna medida me considero, porque no lo soy, de hecho hay gente que me dice que tú eres un escritor, y yo aspirante, me gusta decir aspirante porque es lo que hago todavía estoy aspirando a que me publiquen y todavía estoy aspirando a que más personas en el mundo puedan leer mis historias y bueno, el punto es perseverar y continuar por ese camino. Como les decía, mi intención no es ser presuntuoso, al contrario, mi intención es ayudar. Yo hace mucho tiempo creé un blog que tenía la intención de compartir tips de escritura, que nunca se consumó por temas de que realmente no estaba atrayendo el público que quería atraer. Muy poca gente me estaba leyendo y sentía que no estaba alcanzando lo que quería alcanzar. Tenía ambiciones más grandes que esa. Y por ese mismo deseo es que surge este espacio de Creative Station. Para ese deseo que tengo de compartir mis experiencias y de que no solamente las mías, las de muchas personas. Porque créanme, aquí yo soy más interlocutor que maestro, ni mucho menos. Maestro nunca voy a ser, porque no lo sé todo y no conozco todas las artes. Mi intención aquí es crear una plataforma con la que otros artistas puedan compartir sus experiencias y que esas experiencias nos ayuden a todos. Yo he aprendido mucho de Merlis, que es cantautora, y he aprendido mucho de muchas otras personas que no son escritores, porque de todo se puede aprender y de todo podemos sacar algo. Así que continúen produciendo, no tengan miedo a intentar cosas nuevas. Les dejo con ese pequeño pensamiento. Muchas gracias por escuchar a este soñador y espero que algo de lo que he compartido hoy les sea útil. Este es un tiempo en el que el arte necesita apoyo. Necesitamos más artistas, necesitamos más cultura y necesitamos más voces que tengan cosas importantes que decir. Y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram @CreativeStation, Creative con F al final. Estamos también en YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Muchas gracias por escucharnos y este es su espacio Creative Station. Hasta la próxima.